te pareció la mañanera de hoy, de el 10 de octubre del 2023? Pues mira, como siempre, nos tocan dos temas muy concretos. Una semana nos toca la cuestión de salud y luego a la otra nos toca la cuestión de seguridad. El día de hoy tocó el asunto de salud y hoy se formalizó la firma del convenio IMSS Bienestar. No quiere decir que a partir de hoy se empiece a trabajar, el trabajo ya viene avanzado, pero el día de hoy se firmó un documento que pues básicamente va a quedar ahí como para los anales, ¿no? De la historia, como se dice, ¿no? Los primeros estados que accedieron a la federalización de este servicio, aunque ya venían avanzando en los hechos. De hecho, hoy presentaron varios números. A lo mejor hoy no fue tan profusa en números la participación de el director del IMSS y que también tiene a su cargo la cuestión del IMSS Bienestar, pero sí dijo algunos números. Los números más importantes pues vienen a ser los estados que firmaron el IMSS Bienestar, que son 23. Yo pensaba que iban a ser otros porque en algunos otros informes previos se había mencionado que Durango estaba aparentemente colaborando, pero veo que al final no se animaron y creo que tampoco, por ejemplo, Yucatán, que también el día de ayer, bueno, aquí me voy a salir un poquito, el día de ayer se renovó la dirigencia del Consejo Nacional de Gobernadores, y ahora quedó un gobernador panista al frente de ese organismo, ¿no? Que, que agrupa a los gobernadores, casi a todos los gobernadores, y yo pensé que a lo mejor también por ahí Yucatán iba a hacer el esfuerzo de sumarse a IMSS Bienestar, pero pues como que este gobernador como que navega en dos aguas. Este gobernador, además de que pues ahorita aparentemente está trabajando muy de la mano con el gobierno federal, tan es así que aceptó esa presidencia de la CONAGO, pero no le da suficiente como para firmar el convenio en bienestar. Entonces, al final fueron los 23 estados que ya sabemos que Ujú. tienen gobernador morenista o bien de la 4T, que por ahí se nos escapan nada más, que no son de Morena, vendrían siendo nada más San Luis Potosí, que es del Verde, y si no me equivoco, Morelos, que es del, del PES, si no me equivoco, ¿no? Todos los demás son morenistas y, y como te comento, yo pensé que iba a estar por ahí Durango porque se le mencionó en algún momento, pero no, al final ellos no firmaron el convenio y el estado 23 vino a ser pues el reciente, el que recientemente se tomó posesión la maestra Delfina. Entonces, si no nos aprendemos los 23 de corrido, por lo menos podemos mencionar a los que no están. Los que no están son los 5 gobiernos panistas, que vienen siendo Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Yucatán, y por ahí se me escapa uno. Y 2 estados priistas que vienen siendo Durango y Coahuila. Y los 2 de Movimiento Ciudadano que son Jalisco. Jalisco y Nuevo León. Y se me escapó por ahí un panista, pero bueno, como luego dicen, bueno, con todo el respeto para la gente que vive allí, ¿verdad? Pero no tanto para su gobierno. Se me olvidó ahorita, a ver si nos acordamos cuál es ese quinto estado que nos falta. Dijimos Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Yucatán, me falta uno. Chihuahua. Chihuahua, sí, está muy grandote Chihuahua, ese pues, estado. Y ¿cómo, fíjate cómo? que no firmaron, y de los que sí firmaron, pues van desde Baja California hasta Zacatecas, ¿sí? Serían 23. Ya, ahí yo creo que ya los tenemos muchos en la memoria, son los que son morenistas o de la 4T. Bueno, entonces ese fue el número más importante, 23, pero luego ya en la descripción de los casos se habló del dinero que se ha invertido. Por ejemplo, se habló de que se han invertido 8,260 millones de pesos para la conservación de clínicas y hospitales. De ese dinero se ocupó para 3,022 centros de salud,
y para 202 hospitales. Y luego pues es un mundo de dinero, ¿no? 8,260 millones de pesos. Pero se agregan otros 10,655 millones de pesos que se utilizó para equipo médico. Desde lo más sencillo, a lo mejor desde un estetoscopio, hasta un equipo para tomografía. Hay de todo. Y en eso se compraron 154,242 equipos. ¿Sí? Entonces, es algo que por ahí se hubiera ido a los bolsillos de ¿cómo se llaman? De secretarios de salud de los estados o de gobernadores, ¿no? Entonces, es dinero que se está rescatando para la salud de los mexicanos. Y luego algo también muy importante, hablando de números, la basificación. Basificación desde personal, a lo mejor de limpieza en los hospitales, hasta directores de centros médicos, ¿no? Es decir, todas las profesiones, pero principalmente la cuestión de médicos generales, médicos especialistas, enfermeras, asistentes médicos, etcétera, se basificó a 43,868, es decir, 43,868 trabajadores que ahora pues van a empezar a tener mayor ingreso, porque decíamos, la basificación comprende no nada más la seguridad en su trabajo, sino también implica que van a recibir mayores ingresos, sobre todo por la cuestión de prestaciones, ¿sí? Prestaciones, pues tan sencillo como por ejemplo, la cuestión de derecho a guardería, por ejemplo, mayor cantidad en cuanto a su aguinaldo y otras prestaciones. Es diferente dependiendo de cada, dependiendo, bueno, aunque ahora se supone que se va a homologar todo, ¿no? Que va a ser un proceso también muy complicado porque algunos estados tenían mayores beneficios de prestaciones. Lo bueno sería que se homologara al estado en donde había las mayores prestaciones, ¿verdad? Ojalá y sea así. Nos iremos enterando en el camino, pero se supone pues que esto va a estar homologado, debería estar homologado, ¿no? Y si en algún estado tenían un aguinaldo muy bueno, pues ese aguinaldo debería de ser igual para todos. Entonces, esperemos que sea así. Y si no, pues en aquellos lugares en donde no les estén homologando las prestaciones, pues que también, como dice el presidente, ¿no? Como dice el presidente, pues que aprendan a defender sus derechos, ¿no? Que no esperen a que el presidente solito lo resuelva todo. Así como dice el presidente, la libertad no se implora, se conquista, aunque bueno, el presidente la tomó de un texto por ahí de Flores Magón que dice la libertad no se conquista de rodillas. Pero bueno, las dos versiones son muy buenas y yo creo que tenemos que aprender a utilizarlas para no esperar a que todo sea, porque hizo una visita el presidente al hospital y casi que obligó pues a los funcionarios a que pusieran cartas en el asunto, ¿no? Que sea también, que aprendamos también a defendernos nosotros mismos, ¿no? Todos los trabajadores de la salud estén atentos a que pues se les homologue a la mayor cantidad de prestaciones, ¿no? Bueno, esa fue la numeralia y pues obviamente el beneficio pues va a ser en algo muy sentido para los mexicanos, que es la salud. Y también, bueno, yo creo que va a haber un espacio más adelante para también hablar de cuál es la realidad y cuáles son las dificultades, porque no con la firma del convenio mágicamente se resuelve todo. Tenemos todavía que trabajar todos los mexicanos para vencer esas inercias que nos impiden que esto sea, como dice el presidente, un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Ya hemos dicho aquí que con los números definitivamente le ganamos a Dinamarca por goliza, por goleada, no sé cómo se diga, pero en cuestión de números, simplemente si le pusiéramos ahorita ¿cómo se dice? La responsabilidad al secretario de salud de Dinamarca a que venga a hacer el servicio como se da en México para tantos millones de habitantes, pues yo creo que no puede, ¿verdad? Por muy danés que sea, ¿no? Por muy preparado que esté, pues no es lo mismo la cantidad
personas, de pacientes, de ciudadanos que se tienen que atender aquí en México. Bueno, hasta aquí dejo mi primer comentario. Además quería redondear un poquito la cuestión de los números que mencionabas en la cuestión de salud. Ya más o menos mencionábamos también en alguna otra ocasión, esos 22 millones 126 mil, algo así dijeron, de registrados en el IMSS, se pueden multiplicar más o menos por 3, por la cuestión de que ellos afilian a la pareja y afilian a los hijos, y siempre y cuando estén en la escuela, ¿no? Por ejemplo, más de 18 años, siempre y cuando continúen estudiando. Entonces, un trabajador, un afiliado al IMSS representa, un afiliado al IMSS porque está pagando, porque está trabajando y le están descontando su cuota, representa más o menos tres afiliados, incluyéndolo a él, más o menos, ¿no? Entonces, eso nos daba más o menos como 60 millones. ¿Qué quiere decir? Que el IMSS en su modalidad normal está atendiendo más o menos a 60 millones de personas. Por eso decíamos que es casi 10 veces lo que atiende todo el sistema de salud de Dinamarca, que atiende aproximadamente a 7 millones. Y a eso todavía le agregamos otros organismos que definitivamente ellos yo creo que sí. Yo aquí sí me atrevería a decir que, por ejemplo, el sistema de salud del ejército o de Pemex, ellos sí definitivamente yo creo que sí le compiten y hasta le ganan a Dinamarca. Desafortunadamente son menos trabajadores, menos afiliados a los que amparan estos sistemas. Esos son poquitos, no he encontrado, bueno, es que no he buscado con suficiente tiempo la cantidad de personas que tienen afiliados, pero son menos, ¿no? Ahora, el IMSS Bienestar, el IMSS Bienestar está para los ciudadanos, para los habitantes de nuestro país, nuestros connacionales, que no están cotizando en el IMSS, ni en ningún otro sistema. Entonces, en este caso, va a atender a 53.2 millones. Es decir, junto IMSS modalidad normal más IMSS Bienestar, más o menos van a atender como a 110 millones de personas. Y luego el ISSSTE atiende a 13 millones. ¿Qué quiere decir? Que más o menos vienen siendo 123 millones de personas entre IMSS Bienestar e ISSSTE. Y ya el resto se va con los sistemas de salud más pequeñitos, que ya decíamos, lo que es el sistema de salud para los trabajadores de Pemex, y luego el otro que es para los del ejército. Entonces, todo eso en su conjunto nos llevaría a los 126 millones de habitantes, que somos aproximadamente en la actualidad, un poquito más, yo creo, ¿no? Porque 126 viene del último censo. Entonces son millones y millones y por lo tanto es una tarea gigantesca. Pero yo creo que eso no sería el problema, sino lo principal es vencer las inercias. Las inercias de tantos años que se dejó en el abandono al IMSS y al ISSSTE, de manera que pues ese es el tamaño que les ha costado estar rescatando los hospitales, ¿no? Yo mencionaba la otra vez cómo en el municipio donde trabajo de Hidalgo, en Tulancingo, años y años y años, y no se acababa de construir un edificio accesorio ahí a una clínica del ISSSTE. Supongo yo que era como para que la ejerciera como de hospital, es decir, para gente que tiene que permanecer allí más tiempo, no nada más consulta ambulatoria, ¿no? Entonces, años y años y no se termina. La última visita que hice no pasé por ahí, o no puse atención a lo mejor para poder hablar con más certeza, pero por lo menos de las anteriores estancias que yo he tenido ahí en esa ciudad y luego visitas, porque he estado de permiso, no se termina de construir ese edificio, ¿no? ¿Y por qué decíamos? Porque se desvía mucho el dinero. Decíamos hace rato y en otros programas cómo todo se ha pasado a la iniciativa privada, ¿no? Con ese mecanismo que se me olvidó ahorita, fíjate cómo se llama ese mecanismo de que, subrogación, el mecanismo de subrogación a laboratorios privados, a consultorios privados, todo privado, ¿no? Incluso el servicio de limpieza
la gente las afanadoras, afanadores que hacen la limpieza en los hospitales, en las clínicas, muchos ya no son trabajadores ni del IMSS ni del ISSSTE, son trabajadores de otras empresas. Es decir, del mentado outsourcing que mencionabas, ¿no? Que he visto por ahí todavía, hace también falta ahí un apretón de tuercas, porque si bien ya se modificó, muchos siguen trabajando en la clandestinidad, es decir, siguen contratando por outsourcing mientras no les caiga la ley. Entonces sí hace falta un poquito a lo mejor ahí de inspección de parte del gobierno federal a la instancia que le corresponda, ¿no? Habría que investigar a qué instancia le corresponde en un momento dado hacer esta inspección de que ya las grandes empresas, incluso los municipios, porque yo decía en alguna ocasión que también acá en el municipio donde trabajo actualmente, vamos a decirlo, el plus que le pusieron ahora a la contratación es que ahora sí lo registran en el IMSS, pero siguen siendo contratados por una empresa externa al municipio. Todo eso se debe de modificar y pues es también parte de las inercias, ¿no? No nos contentamos con que ya las condiciones sean otras, ¿no? Queremos seguir, me refiero a la gente que hace eso, ¿no? Quieren seguir manejando las cosas a como lo hacían antes, ¿no? Entonces, esas inercias son muy fuertes y otra de las inercias en la cuestión del servicio médico es, por ejemplo, en el IMSS, a veces los trabajadores tienen la idea de que el servicio es gratuito y en ese sentido así dan el servicio. Médicos que, por ejemplo, tienen su consultorio particular y si uno va a su consultorio particular te tratan muy bien, pero si al mismo tiempo eres, ¿cómo se dice? Eres paciente en el IMSS o en el ISSSTE, ahí te tratan con la punta del pie porque piensan que eres un desarrapado y que te están dando el servicio gratuito, cosa que es completamente falsa. Entonces, esa es otra inercia que se tiene que vencer y sobre todo de la gente que hacía negocio, la gente que tenía un laboratorio por fuera, privado, la gente, por ejemplo, de las farmacias que aprovechaba y decía, pues este medicamento está bien caro y lo necesitan mis vecinos, se los voy a vender y al fin que aquí les digo que no han surtido y le echo la culpa a López Obrador. Lo que ocurre es de que muchos jefes de clínica, jefes de hospital, a veces dan la instrucción de que no se dé el medicamento, porque ellos todavía traen el corazón azul o el corazón rojo, el tricolor del PRI. Entonces, muchas veces es para hacer quedar mal al presidente que lo vimos también con la pandemia, ¿no? Que muchas veces actuaban de manera también absurda, ¿no? Porque no nos cabe en la cabeza cómo pueden hacer eso, cómo daban cifras falsas para crear la impresión de que había más fallecidos por COVID. Y prácticamente cualquier defunción ya la reportaban como COVID, todo con el fin de denostar al gobierno federal. Todo eso que ha ido ocurriendo, en algunos casos cuando es muy evidente y que cae a veces, por ejemplo, en la cuestión delictiva y hay alguien que tiene los elementos y denuncia, pues se ha ido acabando. Y en otros casos pues han tenido que doblar las manos, ¿no? También. Y tan contradictoria es la vida que muchas veces, cuando llegan a bajarle unas rayitas, muchas veces esos directores de hospital, director de clínica, en fin, a veces doblan las manos también porque pues quieren también hacer carrera política del lado de Morena, de manera que también vemos, se dan todo tipo de casos, ¿no? O líderes sindicales que antes favorecían completamente al PRI, al PAN, y ahora con el paso del tiempo han ido viendo que esto va a durar muchos años más, la cuestión de la cuarta transformación en el poder, y ya mejor doblan las manos y dicen, bueno, pues si no puedes con el enemigo, únete a él. Desafortunadamente, pues para los que estamos desde antes de que fuese partido Morena, pues a esa gente no la queremos, pero pues tampoco a veces podemos hacer mucho para evitar que se vengan por acá. A esa gente que está acostumbrada a hacer tranza, a hacer negocios chuecos, no los queremos en Morena, pero pues desafortunadamente sí han ido colando muchos, decíamos desde directores, subdirectores, jefes, subjefes, hasta
muchas veces dirigentes sindicales y de otras muchas modalidades, no nada más en el área médica, sino en todas. Hay algunos que su forma de doblar las manos es porque se han unido a Morena, pues obviamente buscando por ahí también algún cargo. Pero pues bueno, también contra eso estamos batallando, ¿no? En el día a día. Y si nos damos cuenta, los de a pie, los de abajo que están haciendo eso, los funcionarios, pues también denunciarlos, ¿no? Bueno, esas son muchas de las sinergias contra las que trabaja el sistema de salud y toda la 4T en general, porque ahorita estamos hablando del asunto de salud, cómo se tuvo que luchar contra esas grandes empresas distribuidoras de medicamentos, ¿no? Y en algunos casos no se ha ganado completamente la batalla. Ahí tenemos el caso de Psicofarma, que al final de cuentas, pues el gobierno mexicano tuvo que comprarles, obviamente ya con otras condiciones, ¿no? Ya no a sobreprecios, ya con las condiciones de la cuarta transformación, pero aún así todavía a pesar de que se sabía que hacía negocios fraudulentos, pues no hay de otra porque a veces obligados por las mismas decisiones de los jueces que les quitan las sanciones a los laboratorios y vuelven a participar. Y en este caso concreto de Psicofarma, pues porque es el único que distribuye los medicamentos para tratamientos psiquiátricos. Y así es, y fíjate que no es la única traba, de hecho, no es, y tampoco es el único laboratorio al que se le sigue comprando, porque el gobierno Ok. mexicano, el IMSS y todas sus instituciones, las que hacen las compras, obviamente sancionaron a esas empresas a las que se les comprobó que vendían a sobreprecio y que habían hecho negocios fraudulentos, etcétera, pero a muchos de ellos los jueces mexicanos les fueron dando para atrás al gobierno mexicano, ¿no? Es decir, les quitaban esa sanción, o les otorgaban amparo, en fin. El asunto es que ya sea por esa razón de que los jueces les quitaron la sanción, o bien porque son los únicos que distribuyen determinadas especialidades médicas, me refiero a medicamentos, eh, pues el gobierno tiene que seguir comprándoles. Es que es muy complejo, fíjate, si tú recuerdas, incluso el gobierno federal intentó realizar compras así masivas de medicamento con el apoyo con el apoyo de la ONU, a través de su organismo especializado en salud, que es la OMS, y no le funcionó. O sea, no le No funcionó pudo. porque pues, Sí, claro. esas instituciones, aún con el peso que se supone que tienen, obedecen más a intereses económicos. Entonces, no le ayudó la ONU a México a establecer un mecanismo para compra de medicamentos, pero afortunadamente el presidente, como él mismo dice, es muy perseverante y por otros mecanismos, y aunque se expuso a mucha crítica por parte de la derecha porque lo agarraron de bandera, la falta de medicamentos, cosa que no era nueva, siempre ha habido escasez de medicamentos. O toda la gente que va más constantemente al seguro sabe que a veces le quedan a deber un medicamento o dos y tiene que regresar a los 2 días, a los 3 días, a la semana, etcétera. O bien, pues el mecanismo que ya conocemos también de la subrogación, le dan para que lo compre en una farmacia. Entonces, escasez de medicamentos, falta de medicamentos ha existido todo el tiempo, pero ahora lo agarraron de bandera y si están surtiendo 1 millón de recetas completas y no surten 10, entonces esas 10 lo magnifica la derecha y sus medios de desinformación, pero no es un caos, o sea, no es de que el país esté envuelto en una carencia de medicamentos, no es así, o sea, obviamente como en todo, siempre hay pues las deficiencias, ¿no? Y yo me atrevo a decir que esas deficiencias todavía están más marcadas en los estados en donde no se ha firmado primero el convenio INSABI y ahora el convenio IMSS Bienestar. El caso concreto, por ejemplo, acá en Querétaro, definitivamente el gobernador dijo que no lo iba a firmar. Primero dijo que lo iba a analizar. Ya dejó pasar unos meses y ya después dijo que definitivamente no. Yo digo, pues claro, porque no quieren perder el negocio de seguir comprando a sobreprecio. Y